Los tiempos difíciles llegan inesperadamente y muchas veces nosotros no sabemos por qué. Pero el día de hoy vamos a ver que si nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, debemos mantenernos firmes porque Dios pronto manifestará su misericordia. Los tiempos difíciles no duran siempre, no son para siempre. Vienen, se van, vienen y se van. Pero es en los momentos difíciles donde nos sentimos tentados a hacer cosas que no debemos hacer para salir de los problemas. Es en los tiempos difíciles que nos volvemos más vulnerables y hacemos cosas que nosotros no debemos hacer. Sin embargo, hoy vamos a ver que si estamos pasando por tiempos difíciles, debemos esforzarnos para mantenernos firmes. Porque eventualmente, a su debido tiempo, Dios nos va a recompensar. Dios está consciente de lo que está pasando en nuestras vidas y a su debido tiempo Dios va a manifestar su misericordia. Santiago le está escribiendo a un grupo de cristianos, judíos, que están enfrentando tiempos difíciles. Ellos no entienden por qué. Para ellos no tiene sentido. Ellos le han entregado su vida a Jesús, al Hijo de Dios, pero han empezado a sufrir acosos, persecuciones, les han cerrado los negocios, no pueden encontrar trabajo, se están aprovechando de su pobreza, las personas ricas las están tratando mal, les están prestando dinero, no pueden pagar sus deudas, los están llevando a las cárceles, a los tribunales, algunos los están matando. Y Santiago, en medio de todo esto, les dice que se mantengan firmes. Que se mantengan firmes, porque eventualmente el Señor les va a mostrar su misericordia. La carta de Santiago, que son 5 capítulos, en su totalidad, habla de cómo los cristianos deben responder ante las dificultades de este mundo para que reciban las bendiciones de Dios. Estas personas están pasando tiempos difíciles y Santiago les aconseja a ellos cómo deben responder ante las pruebas de esta vida para que ellos experimenten la gracia de Dios sobre sus vidas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? En los tiempos difíciles estamos más tentados a hacer cosas que no debemos hacer. Es cuando no tenemos dinero, es cuando estamos pensando qué podemos hacer para traer más ingresos a nuestro hogar. Si somos personas que estamos solteras por mucho tiempo, es cuando es más difícil mantenernos firmes. Cuando nuestro matrimonio está tambaleando, es cuando nosotros somos más vulnerables para mantenernos firmes. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? Primero, debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Cuando Santiago habla de la paciencia, él no habla de que simplemente nos sentemos, cambiemos los canales de televisión y esperemos que Dios manifieste su misericordia en medio de nuestros problemas. No, Santiago nos manda a que nosotros nos mantengamos y esperemos pacientemente de una manera activa, que seamos activos, que continuemos haciendo lo que es correcto delante de Dios hasta que el Señor eventualmente manifieste su misericordia sobre nuestras vidas. Si nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, entonces debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Cuando uno está pasando por tiempos difíciles, parece que fueran eternos. Parece que fueran años, quisiéramos que se acabaran pronto, pero es ahí cuando Dios está formando nuestro carácter, es ahí cuando Dios está trabajando en nuestras vidas. Recordemos que en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Santiago empieza a hablar de
¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios en medio de las pruebas? Está tratando de suplir todo lo que aún falta en nuestro carácter. Él está tratando de formar nuestro carácter para que nada nos falte y nosotros podamos actuar a imagen y semejanza de Jesús. Entonces Dios permite las pruebas, misericordia. Note conmigo capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículos 8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Note las veces que Santiago menciona la palabra paciente, paciencia. En el versículo 1 la menciona 1, 2 veces. En el versículo 8 la menciona otra. 3 veces en 2 versículos Santiago menciona la palabra paciencia, paciencia. La forma como usa la palabra paciencia aquí Santiago lo hace en un mandato. Él manda a que sean pacientes. En el idioma original este verbo es activo. Quiere decir que sean activos. Mientras ustedes están esperando en el Señor, pacientemente, eso es lo que dice Él. O sea, mientras ustedes están haciendo lo que es correcto, sean pacientes. Sean pacientes porque a su debido tiempo Dios les va a manifestar su misericordia. Ya a esto se refiere la venida del Señor. Cuando las Escrituras hablan de la venida del Señor, a través de las Escrituras hablan del día de juicio. Dios va a venir como juez para traer juicio y a la vez para dar recompensa a sus fieles seguidores o a sus hijos. Entonces, Santiago dice, hermanos, sean activos mientras están esperando la venida del Señor, porque cuando Él regrese, Él los va a recompensar por su fidelidad. Ustedes están pasando por tiempos difíciles, ustedes no entienden por qué están pasando por esta situación, pero ustedes pacientemente esperen en el regreso del Señor. ¿Y qué hace Santiago? Él usa una imagen, una comparación, la de un agricultor. En aquellos tiempos la agricultura era algo muy esencial en la cultura de esos tiempos. El agricultor tenía que trabajar la tierra, tenía que labrar la tierra, tenía que echar la semilla de la tierra. Ese era el trabajo del agricultor. O ese es el trabajo del agricultor hasta el día de hoy. Pero el agricultor no puede hacer que llueva. El agricultor no puede hacer nada para que esa semilla empiece a echar frutos de una manera rápida. El agricultor lo único que puede hacer es esperar que esto suceda de una manera sobrenatural. Y este crecimiento solo puede hacer Dios. Entonces, Santiago les da esta imagen de un agricultor que trabaja de una manera ardua y dura, pero tiene que esperar un tiempo para recibir la cosecha. Y esa es la misma actitud, dice Santiago, que deben tener sus lectores. Trabajar duro, ser activo, continuar haciendo el bien, continuar haciendo lo que es correcto, porque a su debido tiempo el Señor les va a mostrar su misericordia. Versículos 8, sean también ustedes pacientes. Nuevamente redunda la palabra paciencia. ¿Y cómo deben hacerlo esto? Teniendo ánimo, la palabra aquí fortalecer, teniendo ánimo en su corazón. Cobren ánimo en sus corazones. Y nuevamente hace un énfasis, porque la venida del Señor está cerca. La palabra está cerca quiere decir, Él puede regresar en cualquier momento. Desde el día que Él partió de regreso al cielo, Él puede regresar en cualquier
momento. Ustedes no saben cuándo el Señor puede regresar. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero ustedes deben continuar haciendo el bien, siendo pacientes, como lo es un agricultor quien espera el fruto de su trabajo. Entonces, Santiago hace un énfasis con el propósito de animar a las personas que están pasando por tiempos difíciles. Si ustedes están haciendo lo que es correcto en los tiempos difíciles, sigan así. No se den por vencidos. No tiren la toalla, sino que pacientemente sigan esperando en el Señor, sigan haciendo lo correcto, porque Él a su debido tiempo les va a manifestar su misericordia. Ya sea que lo haga aquí mientras ustedes están todavía vivos, o el día que Él regrese promete recompensarlos. Esto es muy importante. Paciencia. Y es en la paciencia cuando Dios está formando nuestro carácter. Es en los tiempos difíciles que Dios está formando lo que aún nosotros necesitamos en nuestras vidas.